fémur, va a encontrar cierto tipo de disposición de estos esquemas. Eso es el sistema trabecular o la disposición de las trabéculas. ¿Ya? ¿Qué en este caso pasaría a ser tejido conocido? ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de las trabéculas? Se disponen en donde se generan las cargas. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la carga corporal, que si ustedes ven se distribuye en esta dirección y también en esta dirección. ¿Ya? Si ustedes ven, este sistema de cargas también es parte del peso, solamente que está soportándolo desde la cortical del hueso en dirección hacia el cuello. ¿Ya? Esta carga de acá corresponde al músculo, porque el músculo también tracciona. Entonces también tiene que haber un sistema trabecular que soporte esa carga. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? ¿Sí? Es por eso que tienen que entender de que el hueso empieza a ser anisotrópico porque está respondiendo a ciertas cargas. Y si yo lo cambio de cargas y no está acostumbrado a esas cargas, el cuerpo se puede colapsar. ¿Ya? Ese es el detalle. ¿Ya? Normalmente y lamentablemente los huesos no están acostumbrados a soportar cargas de torsión. Por eso muchas veces es fácil de que el hueso se fracture bajo esta carga. Las cargas compresivas son más tolerables, las cargas de tracción también son más tolerables. ¿Ya? Bien, dudas o consultas hasta ahí. Bien, con respecto a lo que preguntaron de grabar, los laboratorios yo normalmente no dejo grabar por el hecho de que hace muchos años atrás pasó de que grababan un laboratorio de otros ramos y la subieron fotos o videos a, antes era más famoso Facebook, ahora Instagram es más famoso. ¿Ya? Entonces subieron a estos grupos de Facebook riéndose de lo que se trabajar y de estos que en ese tiempo salían. Por eso como que se evita grabar. ¿Ya? Pero como a mí se me olvidó eso, el primer grupo, porque más parece clase que laboratorio, porque yo no sabía qué manera estaban viendo realmente, hasta que alguien me dijo, no, que no se esto, me mandó la diapositiva, no sé si ustedes ya les llegó la diapositiva. A mí me llegó el martes como las 10 para las 11 y el laboratorio tenía las 11:20. Así que, para que venga, para hacer un poquito pero, ¿ya? Entonces por eso como que, ya, pasé como más clásico que el laboratorio. Entonces, esa es la característica. Puede que haber en el laboratorio, sí, pero la mayoría de los laboratorios van a ser parecidos a lo que hicimos al comienzo a través de experiencias, ¿ya? No tanto materia así tan cuadrada, pero se hace un delito de esto, ¿ya? Entonces, puede grabar. Entonces, vamos a la materia es similar a la que pasó Daniel, bueno, está como desglosando y creo que de otra manera, pero dice lo mismo. ¿Ya? ¿Dónde está? Audio se puede grabar, siempre se puede grabar audio, hasta que diga alguna tarea. Pero audio sí se puede grabar. ¿Dónde está el detalle? Bien. La materia es más o menos la misma. Como no se me avisó mucho lo que tenía que pasar, yo quería pedir los tallarines o videos de medicina para este laboratorio, pero lo vamos a ocupar en el próximo. Pero el próximo laboratorio va a regular tarea opcional para acumular o sumar décimas para el práctico. ¿Sí? Si usted quiere, lo hace. Es individual. Es individual. ¿Ya? Lo que ustedes van a hacer la ostiona o sistema de Haber. Ya van a hacer una maqueta de eso. Yo espero que de aquí al viernes mandar el documento de qué es lo que voy a pedir, cómo lo tienen que presentar o qué es lo que espero que presenten, porque aparte de eso, así como ustedes lo vieron en el laboratorio anterior, yo voy a preguntar cosas. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué pasa por aquí? ¿O qué se aloja aquí? ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? ¿Ya? Es una maqueta. Porque no es solo llegar y hacer una maqueta, tienen que entenderla. Y ahí es donde yo pregunto ciertas cosas. Y luego van a utilizar. ¿Ya? Más o menos qué es lo que quiero hacer. Bien. Entonces, esto se vio también. El propósito del sistema esquelético es proteger los órganos internos, proporcionar enlaces cinemáticos rígidos y sitios de agrupamiento a los músculos o de inserción. Es una estructura más dura del organismo, ¿ya? Es uno de los tejidos más dinámicos y metabólicamente activos en el cuerpo y posee una excelente propiedad de autorrepararse. ¿Ya? Yo pregunté en los laboratorios anteriores y me dijeron que estas cosas sí la vieron. ¿Sí? Orgánico y inorgánico, por lo que yo vi en el PPD está ahí. Así que no pueden decir que no.
Viscoelasticidad. Su comportamiento varía con la velocidad con la que se carga. El hueso aguanta una alta carga antes del fallo, con lo cual también almacena una gran cantidad de energía, ¿ya? Siempre que esta velocidad y carga estén dentro de los rangos fisiológicos, ¿ya? Cuando se produce la fractura se libera la energía almacenada, ¿ya? Ese es el detalle, porque muchas veces las fracturas pueden tener grandes estragos, porque como se almacena una gran energía, cuando llega al punto de fractura, ahí está la liberación toda de la energía, ¿ya? Cuando la velocidad de carga es baja, se puede disipar en una grieta simple. Si la velocidad de carga es alta, la energía no puede disiparse con rapidez a través de una sola grieta, provocando que el hueso se fragmente y el tejido blando se dañe, ¿ya? No me acuerdo si parece una de las cosas diablos, a ver si es. No apenas. Este es el barrio. ¿Dónde está? Este para la función. Perdón, ¿la tarea se hace acá o se trae? se trae hecha. Sí. Ahí está. Empiezan igual, pero. De ahí voy explicando porque le voy a mostrar el sistema de Hammers. ¿Ya? Porque pensé que no lo habían visto, pero bueno, sí lo vieron. ¿Ya? Ya lo leí. Ya lo vieron. ¿Ya? Ahora sí. Biología celular. Se forma de las células madres mesenquimáticas y diferenciadas y tenemos los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. ¿Cierto? ¿Qué es el osteoblasto? ¿Cómo se lo corrí? ¿Cómo se lo saquen de ahí para que no respondieran leyendo? ¿Qué es el osteoblasto? Blasto, osteoblasto. Osteoclasto. No, blastos. Única célula capaz de formar hueso, genera la matriz organizada y no organizada, se encuentra en la superficie ósea en formación. ¿Ya? Algunos dicen que son las células bebés, algunos dicen eso, pero no, son capaces de generar células. ¿Ya? Puede ser célula ósea inmadura. El osteocito es la maduración del osteoblasto, responsable del mantenimiento óseo, representa el 90% del esqueleto maduro, y son antiguos osteoblastos que se rodean de matriz nueva, la cual conserva. ¿Ya? Osteoclasto es responsable de la resorción ósea. Viene de células hematopoyéticas de la línea macropágica. ¿Ya? Los osteoclastos son responsables de qué? Que asesina a ella, ¿ya? No es matar, o sea, entre comillas se puede caer eso, pero literalmente lo que hace es reabsorber el tejido óseo que está dañado. ¿Ya? Come, ¿ya? Para que obviamente igual llegue el osteoblasto y genere más hueso. ¿Ya? Como que limpia, ¿ya? Le saca las cosas. Elimina la vagina. Sí. Ya. Como madre. Sí. Bien, una cosa así. Bien. Y tenemos las células progenitoras óseas que son los citoblastos en el cartílago y en el tejido fibroso. ¿Ya? Estructura. La unidad estructural fundamental del hueso es la osteona o sistema de Haber o sistema aversial. ¿Ya? Tiene forma de círculos o anillos concéntricos. En su centro tiene un canal longitudinal llamado canal de Haber. En el recorrido de este sistema de canales transversales, o sea, tenemos en este recorrido canales transversales que se llaman canales de Bolman. ¿Sí? Por estos canales pasa el paquete vascular nervioso del hueso. ¿Ya? Entre cada lámina hay pequeñas cavidades conocidas como lagunas. Y aquí es donde vive o se aloja el osteocito. ¿Sí? De esta laguna nacen unos canalículos que divergen de forma radial, conectando unas lagunas con otras y llegando al canal de Haber. ¿Sí? En la periferia de cada osteona hay una línea de cemento óseo, por esta barrera nos pasan los canalículos. ¿Ya? Ya lo dije. Ajá. Ya. Estas diapositivas son de cuando Luis estaba hablando de este ramo, después del 2014. ¿Ya? Me siento bien cuando digo mi. Entonces, aquí tenemos. Acá tenemos un corte de sus chicos. ¿Ya? Este es de acá. ¿Ya? Este es un hueso cortado de manera transversal.
En donde acá tenemos tejido óseo y la médula ósea roja. Bien, entonces la característica acá es que si ustedes recuerdan que el sistema de Stark era un sistema de anillos concéntricos, ahí están. ¿Nos ven, cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces lo que ustedes tienen que hacer como tarea es que esto pasa a ser, hay un video de piscina que ya viene con un conducto céntrico, lo pueden cortar a la mitad o como dijo un compañero, me preguntó un compañero, lo pueden cortar así como 3/4 por ahí, sacar un tercio, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer es tratar de hacer todo este esquema, ¿ya? Entonces dentro de las cosas que hablamos, este es un sistema de Haber, ¿sí? ¿Cómo se llama esto entonces? ¿Se dijo así? ¿Canal de Bachmann? ¿Ah? ¿Canal de Bachmann? No. No. La médula roja está más para allá. No. Posterior al sistema de Haber tiene un canal central que se llama canal o conducto de Haber, ¿ya? Que es longitudinal. ¿Y el transversal cómo se llama? ¿Canal de Bachmann? ¿Canal de Bachmann? Canal de Boltzmann, ¿ya? Boltzmann, Haber, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, ahí es donde se alcanza a ver toda esta distribución. Y otra cosa que se nombró dentro del texto, no se alcanza a ver tan detalladamente ahí, son estas cositas. ¿Cómo se llama esta estructura? No. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Osteo. Una cosa es cómo se llama esto y la otra es quién vive ahí. Laguna. ¿Y quién vive en la laguna? El otro sí. ¿Sí? ¿Y cómo se llaman estas líneas? También lo dije recién. Canal de Bachmann. Hombre, por plazo, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿Estás acordado? Canalículos. Canalículos. Ese no dice un poquito más. Puede ser. ¿Ya? O de nuevo en el esquema. Bien. Proyectador de electricidad. ¿No? Proyectador de electricidad. Sí, puede ser. A ver, rápidamente. Acá tenemos la opción A. ¿Ya? Cada opción A tiene un conducto central longitudinal, que sería el canal conducto de Havers. Haber. Y tiene un conducto que conecta con otro sistema de Haber que se llama Boltzmann, ¿cierto? Bien. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo llegaría la sangre a estos osteocitos? ¿A través de qué? Canal de. Son cosas que puedo preguntar en el esquema, por eso lo digo ahora. Como que el profe que puedo preguntar, ahora lo puedo decir, ahora lo puedo preguntar. ¿De qué me sirve el conducto transverso de Boltzmann? ¿Ya? ¿Quién vive ahí? Porque ustedes me tienen que hacer un esquema similar a este. ¿Ya? Aquí va su video de visita. ¿Ya?
No me hagan el video completo, es como un pedacito como de este, por favor. ¿Ya? Creo que me hacen el video completo ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las otras partes las vamos a ocupar para hacer las cosas de las fuerzas. Torsión, compresión, flexión. ¿Ya? Para eso vamos a ocupar la otra parte del video. Como recomendación, cómprenselo en grupo, en pareja, en algo así, para no estar comprando uno porque después les va a faltar. ¿Ya? A ver, para que llegue sangre a la periferia de lo que es el sistema de Haber, se ocupan los canalículos. ¿Ya? Para eso me sirve. ¿Ya? De aquí entra la sangre y pasa por este canalículo, después se va para allá, para acá, hasta llegar a la periferia de lo que es la opción. ¿Se entiende? ¿Por dónde? Por los canalículos. ¿Ya? Esa es la función de, entre comillas, de los canalículos. ¿Ya? Hacer interconexiones con las otras células. Y por ahí pasa este flujo de sangre. ¿Sí? Bien. Continuamos con el positivo. A nivel macroscópico, todos los huesos están compuestos de dos tejidos, que sería el tejido cortical, que es el tejido más duro, más grueso, y el tejido esponjoso, que si uno lo dice de una manera bien simple, en el tejido cortical hay mayor cantidad de trabéculas organizadas, mientras que en el esponjoso hay menor cantidad, que están más dispersas y están un poquito más desorganizadas, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, cortical es compacto, forma la capa más externa del hueso, por ende es más rígido, y el esponjoso, este trabecular, envuelto por el tejido cortical, se compone de barras y placas en forma de malla. Es flexible, entre los intersticios se encuentra una médula ósea roja. Si volvemos al esquema, espero que me lo muestre. No me lo muestra. Duplicar. Ya. Ahí lo tenemos. Todo esto que está para allá, compacto, todo esto que está acá, esponjoso. Parece como si fuera una esponja, ¿ya? O un queso con hartos filos, ¿ya? Y después de ahí, ustedes ven esto que está acá, que está entre lo que es la médula ósea amarilla y la ósea roja, que también está en esta parte de acá, ¿ya? Entonces, a nivel microscópico, el hueso se encuentra en dos formas, hueso reticular y hueso laminar. El reticular se considera hueso inmaduro, presente en el embrión, normalmente en los cartílagos de crecimiento. Recién nacido, callo de la fractura entre regiones metapiciales del hueso de crecimiento. El hueso laminar, este comienza a formarse un mes después del nacimiento y reemplaza activamente al hueso reticular. Y es un hueso maduro. ¿Ya? Tejidos circundantes del hueso. El periósteo. ¿Ya? Sí. Membrana de tejido conectivo que recubre el hueso, más desarrollado en el niño. Aquí se deposita el hueso cortical y es responsable del grosor óseo. Su capa interna es flexible y está más vascularizada. Contiene células que pueden convertirse en osteoblastos para ayudar al grosor del hueso y formar el callo perióstico en las fracturas. Cuando un hueso largo, normalmente hablamos de hueso largo, se fractura, parte de lo que ayuda al callo óseo o a la formación del callo óseo está en el periósteo. Es más complejo cuando las fracturas son desplazadas o inestables, porque literalmente el tejido se busca sobre sí mismo, y cuando no se encuentra, ahí empiezan a haber estas aberraciones en lo que es el callo, ¿ya? Cuando crece demasiado o cuando literalmente no crece. ¿Ya? La médula ósea, fuente de células progenitoras, controla el diámetro interior del hueso. Tenemos aquí presente la médula ósea roja y la función es hematopoyética. Y ahí yo pregunto siempre, casi siempre, ¿qué es la hematopoiesis? ¿Y qué es? Hematopoiesis. Contenido
parte tiene razón su compañera, la función hematopoyética es la creación de glóbulos rojos. ¿Ya? Esto se da, a ver, el hueso o los huesos grandes, en este caso los huesos largos, literalmente se puede considerar como una fábrica de glóbulos rojos. ¿Ya? Ahí es donde se genera. ¿Ya? Y esa es su gran función. Tener presente que, ¿por qué es interesante saberlo? Porque deben saberlo. Porque cuando ustedes se enfrentan a una fractura, ¿ya?, en la cual se ocupa muchas veces clavos medulares o incluso los recambios articulares, que sería la prótesis de cadera, se invade mucho y se saca parte de lo que es la médula por dentro, porque ahí es donde se introduce la prótesis o el clavo medular. Y el paciente pasa por un periodo de anemia transitorio. ¿Por qué? Porque destruimos parte de la fábrica. Ahí es donde se baja la cantidad de glóbulos. ¿Ya? Por eso es interesante, y es por eso que deben saberlo o entenderlo. Si ustedes van a tratar a un paciente y se olvidan de esto, como que, ¿por qué no parar a un paciente o hacerlo caminar y lo operaron hace un poquito? ¿Ya? Son malas personas. Gracias. Bien. Dentro de las regiones del hueso, zonas del hueso, tenemos la epífisis, que tenemos una proximal, distal, superior o inferior. Después tenemos la fisis, la metáfisis, la vía superior e inferior, y tenemos la diáfisis, que sería el cuerpo, ¿cierto? Sí, en los huesos largos. ¿Qué es la metáfisis? ¿Perdón? Le enseñé algo de cartílago, pero no sé, ya. Ya. Para entenderlo, los huesos largos, ¿ya? Primero está la epífisis proximal y la otra epífisis distal, y entre la unión de la epífisis con el cuerpo o su diáfisis está la metáfisis, ¿ya? La metáfisis se puede decir que es un concepto temporal de crecimiento. Siempre en la metáfisis está lo que es el cartílago de crecimiento, o los centros de crecimiento óseo, ¿ya? Pero es más marcado siempre en uno de los extremos. Creo que el señor, yo digo así, Hugo, ¿ya?, les pasó parte de lo que es el cartílago de crecimiento o lo que, o el no dental. Siempre sale esta frase de que aman la rodilla y odian el codo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que los cartílagos de crecimiento en el extremo inferior, cerca de la rodilla, en este caso el fémur sería la epífisis hacia la epífisis distal y hacia la epífisis proximal de la tibia, el peroneo. Pero en la extremidad superior se alejan del codo o lo odian, entonces están más cerca de la cabeza del húmero y de la epífisis distal, del raíz del cúbito, y obviamente en los puestos retales. ¿Sí? Esa es la característica. Y ahí están los centros de crecimiento óseo. ¿Ya? Esa es la característica. Que haya metáfisis en las otras partes, sí hay, pero es muy pequeño. ¿Sí? Creo que se dice que está en los niños, ¿no? ¿Qué es lo de crecimiento? Sí, obviamente que en los niños o en los infantes hay, obviamente que mayor centro de crecimiento. Mientras uno va creciendo, estos centros se van cerrando hasta que ya la persona deja de crecer, que es alrededor entre los 20 a 22 hasta un máximo de 25 años. Las mujeres se demoran más en cerrar el centro de crecimiento que los hombres. ¿Ya? Es como una estadística. ¿Ya? Bien. Red vascular del hueso. El hueso recibe un 5 a 10% del gasto cardíaco y los huesos largos reciben sangre de 3 orígenes. ¿Ya? Tenemos la arteria nutricia, ¿ya?, que proviene de las arterias sistémicas mayores, penetra en el hueso, en la cortical del hueso, tabla externa e interna, por los agujeros nutricios, llegan hasta el canal medular, ramificándose en arteriolas en la corteza del endotelium. Aportan 2/3 de la carga de sangre en la cortical del hueso y es un sistema de alta presión. ¿Ya? Muchos de ustedes, si es que se dieron cuenta cuando tomaron huesos reales, ¿ya?, se dieron cuenta de que en el espesor del hueso, normalmente en el cuerpo o diáfisis, había un agujerito, que para los anatomistas es un gran agujero, pero generalmente por ahí, por suerte pasa un alfiler por ahí. ¿Ya? Ese es el agujero nutricio.
casi siempre es solo uno. ¿Ya? No tienen, hay otros huesos que pueden contar con más de uno, pero la mayoría tiene uno. ¿Ya? Entonces por ahí es donde entra la sangre. Y yo siempre pregunto, ¿por qué se considera un sistema de alta presión? Ok. Ah, Hay mucha sangre. no. Porque el flujo más rápido. Ah, El flujo de sangre más rápido. ¿por qué es más rápido? Porque es un más chiquitito y una arteria Ya. debería pasar más rápido la sangre. ¿Pero por qué debería pasar más rápido? Estás unido de velocidad del flujo con presión. ¿Qué tiene que ver con eso? Ya. ¿Alguien? ¿Algo más? Esto. Ya, bien. O sea, no es necesario que lo sepan, pero fue lo que no viste y no piensen. Ese es el primero. A ver. ¿Por qué es un sistema de alta presión? Porque yo necesito meter sangre al hueso y el hueso es un tejido duro. Por eso tiene que meterse sangre a presión. No es lo mismo tratar de inflar esto, a ver si alguien puede inflar esto, a que yo se inflara un globo. La resistencia es distinta. O comparar, por ejemplo, tratar de inflar una cámara de bicicleta a inflar un globo. La fuerza que yo voy a necesitar para eso, por la presión, es distinta, ¿cierto? Porque las paredes son distintas. Lo mismo pasa acá. La arteria tiene que atravesar el hueso y para poder meter sangre, tiene que meterlo con bastante fuerza para poder, para hacer que la sangre llegue a la estructura como tal. No es lo mismo que la presión, o por ejemplo, la presión que necesito yo para meter sangre al estómago o al hígado es mucho menor que meterla hacia el hueso, porque es tejido blando. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Los otros dos sistemas son el sistema beneficiario y el sistema periódico. ¿Ya? Recordad aquí que las arterias, perdón, no hay las arterias, las articulaciones, ¿ya? Son sitios de alta demanda, ¿ya? Porque obviamente se mueven, es donde se recibe todo, se disipa todas las cargas de movimiento. Entonces necesitan su aporte de sangre, casi exclusivo. ¿A qué se refiere con esto? Ustedes saben de que hay una arteria dice que normalmente está en el cuerpo del hueso, pero yo necesito sangre que llegue a la parte proximal, donde está la articulación proximal, y a la parte distal, donde también está la articulación, pero acá es distal. Entonces, aquí es donde aparecen este sistema metatarsiario perivisario o arterias o plexos vasculares periarticulares. ¿Ya? Tienen un aporte aparte en relación a lo que es el hueso y sirve para sostener o dar soporte vascular a las articulaciones en sí o a las estructuras articulares, los ligamentos, los tendones que estén pasando por ahí cerca, las bolsas, ¿ya? Serosas. ¿Ya? Y tenemos también el sistema perióstico, compuesto fundamentalmente por capilares que irrigan el tercio externo de la cortical diapiciaria madura, y es un sistema de baja presión. ¿Por qué es de baja presión? Porque no pelea contra el hueso, porque estás fuera del hueso. Entonces no hay una resistencia como el hueso. ¿Ya? Ya que ahí no hay ningún caso de nada. ¿Ya? Remodelación ósea, el hueso tiene la capacidad de remodelarse alterando su tamaño, forma y estructura para satisfacer las demandas mecánicas que se le imponen. Entonces hablamos de las leyes. ¿Vieron las leyes en cátedra? ¿Cuáles vieron? La de Bohr. ¿La otra? ¿Y cuántos más? ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos la ley de Bohr. La forma y la estructura de los huesos en crecimiento y de los adultos depende del estrés y la tensión a los que están sometidos. Alterando la línea de tensión, la forma de los huesos puede ser cambiada. ¿Ya? Si yo, paciente, lo someto a menos carga, el hueso no va a tener la misma conformación que yo someto a un paciente a otro tipo de cargas más fuertes. ¿Ya? La robustez del hueso va a estar determinado también por la ley de Bohr. No van a comparar a un sedentario o la estructura ósea de una persona sedentaria al de una persona que hace, por ejemplo, halterofilia, o ejercicios de pesas. E incluso si una persona empieza a hacer desde
cerca del cierre del crecimiento óseo, este tipo de cargas externas altas pueden engrosar el hueso, producto de la demanda, ¿ya? Pueden ser huesos, entre comillas, más robustos, ¿ya? Ley de carga piezoeléctrica, esto creo que no lo vieron, ¿no? El hueso se remodela en respuesta a las cargas eléctricas que se someten. La compresión lateral es electronegativa, estimula la formación de osteoblastos, y la tensión lateral es electropositiva, estimula los osteoblastos. ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Sí? Me parece bien. Bien. Ley de Delpech-Weber-Bollmann. ¿Ya? No solo Delpech. ¿Ya? Todo el mundo se acuerda del primer nombre porque es más facilito, pero no. Estos tres sujetos participaron en esta ley. Los factores mecánicos pueden influir sobre el crecimiento longitudinal del hueso, su remodelación y la reparación de las fracturas. Las fuerzas compresivas inhiben el crecimiento y las fuerzas de tensión lo estimulan. ¿Ya? ¿Qué normalmente quiere decir esto? ¿Ya? Vamos con la autista. ¿Ya? Normalmente el hueso tiende a crecer de manera longitudinal. ¿Ya? En altura. Pero si yo bloqueo esto, inhibo el crecimiento. El hueso deja de crecer. ¿Ya? Pero si yo lo tenso, estimulo el crecimiento del hueso. Todo esto respetando los focos. Yo no voy a generar una gran tracción, porque al final voy a generar una fractura por estrés o por abducción, y ahí es donde no se genera crecimiento óseo. ¿Ya? Esa es la característica de la ley de Delpech. ¿Ya? ¿Dudas o consultas hasta ahí? Quería preguntar sobre la anterior, de la ley. ¿Cómo sería un ejemplo? ¿Cree que no lo dice en la mañana? Espera, es que a los no lo dice aquí, Ahora, obviamente, ley de carga piezoeléctrica. Dice así: la compresión lateral es electronegativa, estimula la formación de los osteoblastos. Imagínense que su compañero es más blandito, o es como estas pelotas antiinterés. ¿Ya? Entonces, si yo le hago la base de los ojos, ¿qué va a pasar con él? Se va a desparramar hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Eso es la estimulación de los osteoblastos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta carga se conoce como carga electronegativa. ¿Ya? Comprime. Entonces esto hace de que estimula a los osteoblastos. ¿Ya? La tensión lateral es electropositiva, estimula los osteoblastos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo a su compañero y lo empiezo a estirar, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a encoger, ¿cierto? Si yo lo tensiono de esta manera. ¿Ya? Entonces ahí es donde estimula a los osteoblastos. ¿Ya? Gracias. Esa es la característica que tiene la carga piezoeléctrica. Bien. El hueso cortical sufre una remodelación por la tunelización de los osteoclastos, seguido del recubrimiento de los osteoclastos y el depósito sucesivo de capas de masa laminar, hasta que el tamaño de la estructura cervical se haya estrechado a un diámetro adecuado. Eso es lo que pasa, más que todo con lo que son los sistemas de las osteonas. ¿Ya? Eso es lo que pasa con el hueso cortical. Y en el hueso trabecular se remodela mediante la resorción osteoclástica, seguida por la posición de hueso nuevo por parte de los osteoblastos. Aquí el sistema trabecular es algo desordenado, ¿ya? Y no hay mucho que contar, pero acá en el hueso cortical, más que todo en las fracturas, ¿ya? Es importante porque pasa todo esto, ¿ya? Cuando se fractura aparece callo. El callo óseo es tejido, entre comillas, entre cartilaginoso y óseo desordenado, ¿ya? No le he dicho en otros laboratorios, pero para que se entienda un poquito de los callos óseos, se demora alrededor de 7 años en desaparecer o irse. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, acá el compañero se fractura. La gracia del callo óseo es que es mucho más grueso o engrosa el hueso en esa zona. Es como cuando yo trato de pegar la cerámica que se me quebró y cuando lo pego se genera una rebarba, ¿cierto? Como que se desparrama pegamento por los lados. ¿Ya? Todo eso es callo. Y
más resistente que el hueso, pero se demora alrededor de 5 a 6 años a que el hueso vuelva a su tamaño normal. Pero lo bueno es que durante esos 6 años todavía va a haber este callo óseo. ¿Ya? Y ahí es donde, entre comillas, se asegura donde estaba el sitio de fractura. Porque muchas veces te van a encontrar de que ya pasan 3 años, le sacan una radiografía y sigue parte del callo óseo todavía o sigue el cruzamiento del hueso. ¿Ya? Pero es porque se demora bastante en resolverse el hueso que cae. ¿Ya? En cambio, acá no está. Pero eso influye en el todo. No mucho, no mucho. Está dentro de lo normal. ¿Ya? Porque incluso las fracturas de tobillo se notan mucho porque tienen un tobillo normal en un lado, la parte que no se lesionó, y del otro lado tienen un tobillo como si fuese mucho más grueso. Es como que esto va a quedar así, no, se demora su resto. ¿Ya? Propiedades biomecánicas del hueso, aquí pasa un poquito más rápido. ¿Ya? No tenemos que ver acá. La anisotropía, que es lo que vimos recién. ¿Ya? El hueso tiene propiedades destacadas cuando se carga a lo largo de varios ejes, ya sea que su estructura difiere en las direcciones transversales y longitudinales. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se generan las cargas. Va cambiando y va respondiendo distinto dependiendo de la angulación de la carga. ¿Ya? Entonces, acá tenemos tracción. ¿Ya? Esto lo quiero ver con los videos de piscina. ¿Ya? Se aplica cargas iguales y opuestas hacia fuera del hueso de manera longitudinal. El resultado es la tensión y el esfuerzo de tracción dentro de él. Aquí la estructura se alarga y se afina. ¿Ya? En la fractura se toma el mismo ejemplo, de hecho son del mismo libro, son del norte. ¿Ya? Es la fractura por avulsión. Lo único que no se condice con el ejemplo es lo siguiente. ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Cómo se llama este hueso? Calcáneo. Calcáneo, bien. ¿Cuál sería su disposición más longitudinal? ¿O a dónde sería la proyección más larga del hueso? ¿Así o así? ¿Así? ¿Cierto? Bien. Porque esa es su forma más larga. ¿Ya? Si ustedes alcanzan a ver acá está todo el sistema trabecular. Las pequeñas líneas que se alcanzan a ver, no sé si se alcanzan a ver muy bien. ¿Ya? Entonces, no se condice mucho con el ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo tomo esto como un segmento de cilindro, la carga debería ser hacia allá y hacia acá, y no hacia afuera o en dirección transversal. ¿Ya? Aquí está la fractura por avulsión. ¿Quién la produjo? ¿Ah? No. ¿Sí? ¿Cómo fueron? Petroquenemia. ¿El gasolina y el sólido? ¿Gasolina y sólido? No, le tengo mucho puesto. Sí, ya, ahí sí. Bien. Gasolina también, ya. El tendón está a cargo de conectar a la fuerza por el efecto muscular, ya. Porque el tendón no se contrae, solamente reparte la carga, ya. Entonces, aquí es donde se generan este tipo de fracturas, ya. Por tracción, ya. Se están alejando del hueso. La compresión se aplican cargas iguales y opuestas hacia el hueso de manera longitudinal. El resultado es la tensión y el esfuerzo compresivo dentro de él. Aquí la estructura se acorta y se ensancha. Creo que Daniel colocó un tag 3D. Y aquí está la fractura. Porque normalmente este es el espacio o la separación de los cuerpos y aquí está aplastado. ¿Sí? Ese es un sistema de compresión. Cizalladura, se aplica una carga paralela a la superficie de la estructura. El resultado es la tensión y el esfuerzo por cizalladura dentro de la estructura. Aquí la estructura se deforma de manera angular. ¿Ya? Es uno de los esquemas más comunes en las fracturas o de los rasgos transversales. ¿Sí? Literalmente. Sucede mucho a veces en el fútbol, con palanca en la escénica abierta, o en la MMA, ¿sí? Artes marciales mixtas, donde se golpea
golpea y en parte de la tibia sigue avanzando y el otro es detenido por el contacto. Y pasa eso. Rango transversal. ¿Ya? La flexión, las cargas se aplican en el hueso de manera que causan una flexión alrededor de un eje. El hueso está sujeto a una combinación de tracción y flexión. La tracción actúa sobre un lado del eje del otro. ¿Ya? Lo que intenta decir es esto. Un sistema de 3 a 4 parábolas. ¿Ya? Entonces acá ustedes ven el esquema. ¿Ven la fractura, cierto? Sí. Sí, eso es el sistema. ¿Ya? Y la torsión, ¿ya? Vuelvo a repetir, la torsión no es una carga en la cual esté muy acostumbrado al tejido óseo. ¿Ya? Se aplica una carga de manera tal que causa que el hueso gire alrededor del eje y se produzca un torque dentro del hueso. Cuando la estructura se carga en torsión, se distribuyen tensiones disociadoras de compresión y de tensión. ¿Ya? La magnitud de la carga depende de la distancia del eje neutro. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Es mejor verlo con el rollito de toalla, o sea, perdón, con el fideo de piscina. ¿Ya? Ustedes van a ver que se aplican varias fuerzas. Lo importante acá es que es un giro sobre otro, no en contra. Va a llegar al punto en donde chocan, y cuando chocan, esas fuerzas, ahí es donde se genera la fractura, en el hueso. ¿Ya? Bien. ¿Cómo? ¿Dudas ni consultas hasta aquí? Flexión. ¿Qué pasa con la flexión? A ver. Sácame la camita, por favor, chiquitos. Vamos con la E. Vamos a ver la fractura en vivo. Para acá. No, ya no me pasa. Tengo mala la rodilla. ¿No? ¿Sí cómo está bien? Ahí. Excelente. ¿Cuál es la duda? Con la flexión. Ya. A ver, repítale. ¿Cuál? Ya. Esta vez. A ver. La flexión se produce por 3 o 4 fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estabilizo acá, las dos fuerzas literalmente, la de la camilla y la de la mano, están empujando hacia. Entonces, si yo hago esto, esa es la tercera fuerza. Tengo una fuerza acá, y pasa esto, uno carga, y se genera esto. Y se genera el efecto de flexión. No es lo mismo que. Se me da el nombre. Antes de la torsión. Cisalladura. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Ya? Por ejemplo, baja un poquito. Si ella intenta golpearme y yo hago esto, va a llegar a un punto en donde esto frena y esto va a seguir. Y ahí es donde se produce la cesárea. Hay una fuerza que va hacia allá, pero otra que va hacia el otro lado. No es lo mismo que la flexión. Se confunde muchas veces porque cuando pasa esto, pero no hay una tercera fuerza. Esa es la que falla. Por eso es que muchas veces se confunde porque se genera como un efecto de flexión, pero visualmente. Pero de fuerzas no es así. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien? Perfecto. Ya chiquillos, son libres.